Precandidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. El poder en tus manos. Muy buenas noches y bienvenidos a Prueba de Fuego. Estamos a través de la multiplataforma de RPP en todas las redes y salimos en vivo. Ya estamos acompañados por nuestro primer invitado, que es el señor Víctor Andrés García Belaúnde, precandidato a la presidencia por Acción Popular. Hay varios temas que abordar con él, pero por supuesto no podemos desligarnos de lo que está ocurriendo en la frontera con Chile, ¿no? El ministro del Interior ha llegado hasta allí, el canciller Hugo de Cera se ha pronunciado también, ya ha señalado que iniciarán algunas gestiones con el homólogo y además con el gobierno del presidente Boric ante lo que podría nuevamente constituir una crisis humanitaria debido a la gran cantidad de indocumentados que abandonarían ese país ante el anuncio del señor Kast, candidato de la derecha chilena, ¿no?, de expulsar a los indocumentados y sobre todo la preferencia que tiene y a las altas probabilidades de que él gane. Pero el tema es delicado, ¿no? Ocurre que hoy se declara en emergencia la frontera con Chile y uno escucha las noticias y uno dice, ¿por qué no terminamos de declarar en guerra todo el Perú? Perdón, en emergencia. No, ya estoy declarando la guerra, pero no, declarar en emergencia porque, a ver, estado de emergencia para esto, declarar en emergencia los penales, ahora declaramos en emergencia las fronteras, pero si todo está en emergencia, y aquí el tema es, no, es que se han descuidado, no debieron en su momento hacerlo, es decir, no se supone que para eso hay un gobierno para que se responsabilice justamente de la custodia de las fronteras y están ahí a cargo las personas designadas. Se dice, en emergencia los penales. Hemos hecho redadas, hemos descubierto que hay interruptores de corriente y teléfonos celulares, pero no se supone que eso se debería hacer en tiempos ordinarios. ¿Por qué tenemos que llegar al estado de emergencia para entonces decir, oh, albricias, albricias, hemos descubierto que vamos mal? Las elecciones del próximo año son sin duda una oportunidad, con la complejidad que tienen por la gran cantidad de candidatos, ¿no?, y el hecho de que retornamos a un sistema bicameral, pero son la oportunidad de que los ciudadanos nos empoderemos frente a una clase política que no viene haciendo las cosas bien. Dicho esto, Víctor Andrés García Belaúnde nos dice que él sí, en caso de ganar la candidatura primero en Acción Popular y luego la presidencia, lo quiere hacer bien y nos va a contar cuáles son sus ideas más importantes. Pero quería preguntarle primero o pedirle una impresión sobre lo que esta semana ha ocurrido con dos expresidentes de la República, 4 inquilinos en Barbadillo. ¿Qué lecciones políticas nos deja? Si me permite, Marvila, yo quiero tocar el tema un poco de Chile, que Sí. tú has tocado. Sí, por supuesto. Este es un problema, lamentablemente hay mucha demagogia, hay mucha improvisación en los gobiernos en general. Hay que recordar que luego de la reincorporación de Tacna al Perú el año 29, con el canciller Radigamio que fue hasta la frontera y recibió las llaves de la ciudad, y se reincorporó Tacna al Perú, se creó la Guardia Republicana. Y la creó el gobierno de Leguía, ¿para qué? Para que el ejército no esté en las fronteras y que haya una guardia, porque una cosa es que un guardia dispare y otra cosa es que un miembro del ejército dispare en la frontera, al otro lado de la frontera. Son dos cosas diferentes. Entonces, para evitar eso, él creó la Guardia Republicana que cuidaba todas las fronteras del Perú y lo hacía bastante bien. Pero lamentablemente desapareció la Guardia Republicana, la unieron a lo que se llama la Policía Nacional y vemos que la policía no se da abasto para cuidar las fronteras y ahora tenemos que llamar al ejército a que cuide las fronteras, que no es lo ideal. Bueno, pero si llamamos al ejército para que cuide las fronteras, llamamos al ejército para que cuide a las víctimas de la extorsión, llamamos al ejército para todo. Claro que sí. Bueno, eso es una complicación, pero en el caso del ejército de las fronteras, cualquier incidente de las fronteras es un soldado, es el ejército contra otro soldado. Correcto. O sea, ahí empiezan los conflictos, las Sí. guerras empiezan así. Sí. Y así empezó la batalla de Miraflores inclusive. Claro, en realidad el Entonces, tema de fondo va por el desarrollo de las fronteras. así es, así es. Y entonces no hay una Guardia Republicana que cuide las fronteras y ahora ante este demagogo candidato chileno que parecería que va a ser el ganador y que está recogiendo las banderas de otro candidato que no ganó, pero que salió muy bien parado, Parisi creo que se apellida, y que habló de la inmigración
esto está recogiendo y como quiere ganar, es un demagogo que está buscando una excusa para tener votos y ganar la segunda vuelta en Chile. La realidad es que ha conseguido generar una sensación de Por pánico. supuesto que sí. Y en Chile están preocupados, muy preocupados por las declaraciones, porque un conflicto armado por el Perú nadie lo desea, nosotros no y ellos tampoco. Y lo que Pero están ¿existe haciendo, realmente la posibilidad de es un que conflicto si armado? hay un Porque ejército lo que frente- podría haber es una crisis humanitaria. Sí, lo sé, pero si hay un ejército, lo que decía antes, si hay un ejército frente al otro y empiezan a disparar por algún motivo, empieza la guerra. Ese es el problema, ese es el problema. Por eso es que leí en su momento, creó una guardia republicana porque el guardia finalmente es un guardia y no asume, digamos, la defensa de la patria necesariamente. No cuida la soberanía, es un guardia simplemente que está, en ese momento era una fuerza auxiliar. Bueno, entonces eso sí es peligrosísimo. Ahora bien, lo que ha hecho este señor es una cosa muy grave, Katz, habiendo tenido unas buenas relaciones con Chile, a pesar de que el signo político de Boris es diferente al de nuestros presidentes últimos. Aún así, hay que recordar que Chile nos ayudó a recuperar la presidencia de la Alianza del Pacífico en contra de México. Entonces yo creo que había una buena relación, pero este señor es un demagogo Katz que quiere buscar votos a costa de enfrentarse al Perú y lamentablemente le puede salir muy cara la pretensión de llegar a la presidencia porque va a llegar y el Perú va a rechazar seguramente esa vecindad. Ahora bien, lo que hay que hacer ahí es lo siguiente. Primero, que este señor no tiene derecho a incentivar que 400.000 venezolanos que han entrado a Chile puedan él ponerlos en la frontera con el Perú, porque eso es un choque de todas maneras casi inevitable. Lo que tiene que hacer es, si quiere desprenderse de los venezolanos que hay en Chile, que son 400.000 más o menos. Venezolanos y haitianos, me parece. Pero básicamente, sí, pero mucho más venezolanos que haitianos. Lo que tiene que hacer es embarcarlos y llevarlos a Venezuela o llegar a un acuerdo con Venezuela. Pero ahí hay otro problema, que no necesariamente todos los aviones que llegan con personas que han salido de Venezuela tienen permiso de aterrizar. Exactamente, bueno, pero exactamente, porque claro, Venezuela se ha privado de 9 millones de habitantes de su país, casi 25% de su población, y Venezuela, gracias a eso, hay más comida, hay más vivienda, hay menos presión social dentro de Venezuela. Es una política que ya hizo Castro en su momento, en los años 60, 70. Castro sacó a la gente de fuera, y hay que recordar que Castro, cuando hay 2 policías que ingresan a la Embajada del Perú en el año 81-82, Fidel Castro levanta la guardia de la Embajada del Perú y anuncia que el Perú es una embajada abierta, sin policías, sin guardias, y se llenan de cubanos que buscan salir de Cuba. 10.000 cubanos invadieron la Embajada del Perú en el año 80-82 y muchos fueron los que se fueron con el Marielito famoso a Miami y otros llegaron al Perú. Entonces, esto se puede producir. Lo que están haciendo estos señores es en Venezuela produciendo lo que ya hizo Castro en su momento. Pero este señor Katz parecería que no conoce la historia y está provocando una situación muy complicada. Porque con ese criterio el Perú también podría perfectamente bien llevar ese 1,5 millones de venezolanos que hay en el Perú y ponerlos en la frontera con Ecuador y tener un problema con Ecuador. Y nuestro problema ha sido dejarlos entrar, como el problema de ellos ha sido dejarlos entrar. Sí. No expulsarlos, sino dejarlos entrar. Ese es el problema. Corredor humanitario decían, pero claro, ahí está el inconveniente de la posibilidad de que en efecto primero quieran retornar. Algunos que hoy eran entrevistados en la frontera decían no, en las actuales circunstancias, cuando se habla de la posibilidad del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en fin, no quieren volver. Y lo otro es que tampoco podrían dejarlos ingresar o retornar. Entonces, tenemos una población flotante que finalmente puede quedar, ¿no?, en el limbo que se establezca ahí en la frontera. Pero que ellos asuman su responsabilidad, los cuiden hasta que la solución de Venezuela se solucione. Parece que se va a solucionar pronto y ellos puedan regresar. Pero de una manera poner ciudadanos que no son chilenos, que no son peruanos, ponerlos en la frontera con el Perú para que el Perú asuma esa responsabilidad y empujarlos hacia el Perú. Eso es un acto hostil que el Perú no puede aceptar. De acuerdo. Ahora, vayamos a esto, a esta semana que termina con sentencias, 2 sentencias que de alguna manera ya se sabía que se iban a producir, sentencias condenatorias. La primera, en el caso del señor Martín Vizcarra, uno escuchaba con atención la lectura de sentencia y entonces se entendía cómo el trabajo del fiscal Juárez Atoche realmente, creo que nadie puede mezquinar el esfuerzo que ha hecho, la rigurosidad en la reconstrucción de los hechos del fiscal para
establecer y verificar en efecto y acorralar a Vizcarra y demostrar el cobro de los sobornos. Y lo otro que es también muy importante, sobre todo por el aspecto constitucional, es lo ocurrido con Castillo. ¿Qué opina de la sentencia? Hay quienes dicen que ha sido un tanto blanda en el caso de Castillo. A ver, Mávila, yo quiero recordar que el 31 de marzo del 2016, en un debate que organizó RPP en la Universidad de Lima, donde yo participé con Vizcarra como vicepresidentes de nuestras fórmulas respectivas, estaba Marco Arana, estaba Lourdes Flores, etc. En este debate yo lo acusé a Vizcarra de ladrón, de haberse tirado abajo del hospital de Moquegua, porque había estado en Moquegua, algo Me que acuerdo, algo claro. que no hicieron. Era el los debate PPK, de los vicepresidentes, de candidatos a vicepresidentes. que lo organizó RPP, el primero y único en la historia del Perú. Deberían volverlo a hacer, yo creo, es una buena idea. Ahora que los vicepresidentes cobran tanto protagonismo. Claro. Y que pueden ser presidentes, porque estamos acostumbrados a que ellos reemplacen al presidente últimamente. Pues bien, este debate, yo le dije, claro, porque yo había pasado por Moquegua y había visto destruido un hospital construido 20 años antes para hacer uno nuevo, y lo había destruido un gobernador que era constructor. Todo eso fue un tufillo de corrupción. Y empecé a investigar y me di cuenta que efectivamente había eso. Es decir, Moquegua no es Manhattan, donde la tierra no existe y hay que aprovechar cualquier metro cuadrado para hacer un nuevo edificio en edificios viejos. La prensa moqueguana también. También algo había hecho. También le había puesto la también le había puesto la mía, pero no había sí. una campaña dura contra él. A partir de ahí se empiezan, yo pido que se investigue inclusive en la Comisión de Fiscalización, y algo se empieza, pero no hubo mucho tiempo. Pero en todo caso, lo cierto es que de esa época ya se sabía que el señor Vizcarra era un corrupto. Y después viene el aeropuerto de Chincheros en Cusco, donde se le premia al Cunturhuasi que no tenían cierre financiero, que no tenían dinero para hacer el aeropuerto y que se había vencido su contrato, caducado su contrato, y Vizcarra lo pone otra vez el contrato vigente, cambiando las condiciones. Antes era 80% ponía Cunturhuasi, 20% el Estado. Ahora era al revés, a cambio de nada, lo pones otra vez en vigencia para después anularlo nuevamente. Y esos señores del Cunturhuasi recurrieron al CIADE y han ganado un juicio por 91 millones de dólares. ¿Y ahora que el cómo Perú está tiene ese que pagar, proyecto? sabiendo que el Cunturhuasi tiene además, a través de sus mismos accionistas, 4 aeropuertos más en el Perú que los maneja muy mal. Entonces, yo creo que ahí yo intervine también y le dije rapaz e incapaz en su cara, frente a frente, se lo dije a Vizcarra, y tampoco se hizo mucho. Entonces, yo creo que, y además me atacaron de todo, que estaba favoreciendo a fulano, a sutano, al fujimorismo o al APRE. En fin. Por eso mismo, ¿le ha dado la razón esta semana? Después de 10 años, yo estoy satisfecho, y el tiempo me ha dado la razón. Creo que 10 años es mucho para un proceso de esa naturaleza, pero finalmente la justicia ha llegado. Yo creo que está muy bien condenado. Lo único que falta en la sentencia es mostrar una fotografía de Vizcarra contando el dinero. Pero todo está perfectamente bien corroborado y bien especificado y bien comprobado. Así que yo creo que ahí no hay mucho que hacer. En el caso de Castillo, sí, yo creo que ha habido una sentencia un poco benigna en cuanto a la inhabilitación. Que es por 2 años. Que es por 2 años. Porque no se trata solamente de un delito que es de usurpación, conspiración, en fin, es difícil en todo caso ubicarlo, porque no se habla de un delito de golpe de Estado, evidentemente, ¿no? Y ahí se ha hecho una interpretación interesante. Pero lo que no dicen los jueces es que es un atentado contra la democracia, contra el Estado de Derecho, un golpe de Estado, aunque sea frustrado. Y por tanto no puede permitirse que vuelva a gobernar o vuelva a pretender gobernar un hombre que no cree en la democracia y que atenta contra el Estado de Derecho. Y en ese sentido, 2 años es muy poco. Cuando conversábamos sobre este punto en particular, con esa misma sensación el día de ayer con el doctor Julio Rodríguez aquí, él decía que eso iba a ser imposible. Es decir, aunque cuando se termine el periodo que se ha establecido para la inhabilitación, la pena se tiene que cumplir en su totalidad. Pero hoy por la mañana ya había posiciones divididas. Es decir, en tanto el delito no ha sido el de rebelión, sino conspiración, aun cuando incluso hay un voto singular de uno de los magistrados que habló de tentativa, porque ya había entrado
era un paso más que la conspiración, la tentativa, cuando se convoca a la prensa del Estado y se empieza a citar al gabinete, ya no era solamente la reunión de los conspiradores. Se ha dicho que sí se podría acoger a beneficios penitenciarios y que esto le permitiría salir de prisión. Ahora, habrá que esperar qué es lo que dice la Suprema, pero, entre tanto, los juristas están divididos. Sí, sí, bueno, es que el derecho no es matemática, pues. Hay diferentes interpretaciones, sí, pero lo cierto es que fue un intento de golpe de Estado, un señor vestido con el uniforme, con la banda presidencial, con las insignias de jefe de Estado y de jefe de la Fuerza Armada, que sale un mensaje a la nación oficial por la cadena de televisión del Estado y que dice, voy a salir al Parlamento, vamos a cerrar. Ahora, me gustaría... Eso es un golpe, claro, es un golpe. Cuando le he preguntado a los congresistas, incluso al señor Fernando Rospigliosi, sobre la inhabilitación de Castillo, dicen, bueno, es que los trámites son muy lentos en el Congreso. Permítannos sospechar, porque cuando el Congreso quiere aprobar algo, lo aprueba. Es verdad. Entonces, hay algo detrás. Yo no sé, pero por Mire, lo menos podemos hacernos la pregunta si hay algo o algún sí, tipo de motivo por el cual no se inhabilitó a pesar de la gravedad de la situación, así como se le vacó. Inmediatamente no se produjo al día siguiente el debate de la inhabilitación. Exactamente, se le vacó rápidamente, como tú bien dices, a la semana o al mes siguiente ha debido verse eso en el Congreso, inhabilitarlo rápidamente. Han pasado 3 años y algunos dicen, es que no había los votos. ¿Cómo no va a haber los votos? Bueno, los votos se buscan, también se buscan, sí, ¿no? Se buscan y se intentan. Si no una vez, habrá una segunda vez. Pero lo que no puede hacer el Congreso tiene que defenderse a sí mismo. No es posible que el Congreso hace poco también rechazó la acusación contra Betsy No Chávez. llegaron, no alcanzaron los votos. El Congreso votos. tiene que defenderse a sí mismo. Si no se defiende el Congreso, si el Congreso no defiende su fuero y su autoridad, ¿quién lo va a hacer? ¿El pueblo que no les gustan los parlamentarios, que critican tanto a los parlamentarios? No, pues, ellos tienen que asumir esa función, para eso están allí. Y me da la impresión de que no lo hacen y me parece que está muy mal. Pero en el caso de Castillo dio un golpe de Estado frustrado que no pudo consumarlo por su propia torpeza y debilidad, y además haber confiado en Betsy Chávez, que es muy mediocre, y en el señor Aníbal Torres, que está senil, bueno, evidentemente no había posibilidad de tener mucho éxito, evidentemente, ¿no? Pero se le ha debido suspender en ese momento. Y hay que recordar que la Comisión Lavajato en 9 meses dio una serie de informes, de acusaciones y de informes de culpabilidad en 11 obras de Odebrecht que hasta ahora siguen en el Poder Judicial. O sea, allí sí funcionó el Congreso y el Poder Judicial hasta ahora no termina esos juicios. Entonces, cuando hay voluntad, el Congreso puede trabajar rápidamente. Vayamos a las elecciones entonces en Acción Popular y a lo que está pasando. ¿No? Uno diría que un partido histórico como el de ustedes tendría no una dispersión para elegir a los, digamos, para tener tantos precandidatos, ¿no? Hemos conversado con el señor Martínez, hemos hablado con el señor Barnechea, estamos conversando ahora con usted. ¿Cuándo se define la candidatura? Es este fin de semana, ¿no? Según la ley y las normas establecidas, este domingo se deben elegir, deben ser las elecciones para elegir en los que eligen delegados, para elegir a los delegados, y en los que eligen directamente a los candidatos, va a ser esa sola elección, el día 30. O sea, el día 30 hay 2 partidos que van a poder definir ya su plancha presidencial y sus candidatos al Congreso. En el caso de los otros partidos, entre los que está Acción Popular, que tienen una elección, digamos, indirecta, van a elegir los delegados este domingo, y esos delegados durante la semana van a tener que reflexionar y el próximo domingo elegir a sus respectivas planchas. En la eventualidad de que llegara, supongamos se convierte en candidato de Acción Popular y al final pasa a la segunda vuelta y finalmente logra la presidencia de la República, ¿qué haría en los primeros 100 días? Yo creo que empezar a formar comisiones de estudios de reformas del Ministerio Público, del Poder Judicial. Hay comisiones ya. Bueno, pero no están funcionando, no las conocemos por lo menos. Hay un avance en el Congreso de la comisión de Mary Carmen Alba. Sí, bueno, la usaremos como base, como un texto base, ¿no?
pero no podemos meter allí, en estas comisiones, a los abogados litigantes, porque tienen clientes importantes y pueden, sin darse cuenta, por decirlo... sin darse cuenta, podrían no darse cuenta. Bueno, quizás no se dan cuenta, que ellos podrían beneficiarse sin quererlo, digamos, hablando en términos bonitos, sin quererlo, beneficiar a alguno de sus clientes. Eso ha pasado en el pasado y no queremos que pase en el futuro. Correcto, reforma de justicia. Y finalmente, la policía no funciona. O sea, hay que crear un servicio de inteligencia especial, un cuerpo de investigación y de inteligencia nacional que pueda empezar a solucionar los problemas, crear una Guardia Republicana para que cuide las fronteras. Mariano González, otro precandidato a la presidencia y quien ha sido ministro del Interior, en su momento habló de convocar al Consejo de Guerra y declarar enemigo del país al crimen organizado y hacer una lista de organizaciones desde el Tren de Aragua, pasando por los pulpos, los choneros, etcétera, con una declaratoria de guerra abierta. Bueno, pero ¿qué cosa es declaratoria de guerra? No, pero esto para reunir, digamos, en un consejo, mire, Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía, en fin, los actores clave. No pueden haber 4.000 fiscales provisionales. No pueden haber... ¿Qué cosa es un fiscal provisional? Un abogado que pasa por la calle y el jefe le dice, oye, ven acá y te voy a poner de fiscal provisional para que resuelvas casos. No pueden haber tantos jueces supernumerarios. O sea, la justicia está mal. La policía no actúa bien. Hemos tenido 8 ministros del Interior en los últimos 2 años con la señora Boluarte. 6 han sido policías y no han solucionado el problema. O sea, no es un tema solamente policial, es un tema mucho más complejo. Y eso hay que tomar decisiones muy drásticas de una reforma y de una intervención directa en los estamentos que tienen que ver mucho con ¿Cuál va a ser la posición de la bancada ahora que toca el tema de la inseguridad y que está pendiente que se discute en el Pleno el asunto de Reinfo para la extensión? El gobierno ha insinuado que observará si es que no se acoge a la sugerencia de que el tiempo no sea tan largo, que no se llegue al 27. ¿La bancada de Acción Popular va a apoyar eso? ¿Está en esa línea? Yo no tengo mucha relación con la bancada, así que no sé qué cosas van a hacer. Yo lo que sí le ¿Pero puedo qué decir, debería pasar entonces? No se vaya a prolongar. O sea, vive prolongándose hace 20 años. Pero lo que hay que hacer es otra cosa. Hay que crear un estanco del oro. Como había un estanco del tabaco antes, un estanco de la sal antes, un estanco de la coca antes. O sea, el Estado tiene que intervenir directamente. Tiene 450 agencias del Banco de la Nación en todo el Perú. El oro está en todas partes. Hay 12.000 millones de dólares en oro que se va a las fronteras y no pagan ni un solo impuesto y además se va de una manera irregular. ¿Le pediría a Julio Velarde que se quede en el BCR? No. 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 Todas personas cumplen su ciclo. Él ha hecho una gran labor, pero creo que hay gente joven, preparada, que puede reemplazarlo. Hay que recordar que hace 15 años yo discutí con él y le dije cuánto de oro hay en las reservas del Estado. 4%. Ahora le he vuelto a preguntar, ¿cuánto tiene de oro el Perú en la reserva del Estado? 4% después de 15 años. Han pasado 15 años. En 15 años el oro ha subido 300% y el dólar se ha devaluado 54%. Y tenemos dólares. El oro sube y el dólar baja. Y yo recuerdo siempre la frase de JP Morgan que decía, las verdaderas reservas son el oro. El resto, los billetes, son papel. Ahora, hay otro tema importante y otro reto grande para el próximo presidente de la República que tiene que ver con este supersenado que podría elegirse y con la conformación del Congreso y de pronto con el hecho de que al presidente se le puede vacar simplemente por cuestión de votos. El tema de la incapacidad moral todavía es una puerta frágil. Qué interesante pregunta. Muy interesante pregunta, y eso también habría que plantearlo hay demasiadas cosas que plantear cuando uno llega al poder. Un presidente, claro, con respaldo popular podría, en cualquier caso, pero lo que yo plantearía también rápidamente, sí, no sé si al día siguiente o al mes siguiente, pero rápidamente, es una norma que cambie la situación siguiente. Primero, se ha creado un mal precedente al vacar a la señora Boluarte, que yo feliz que se haya ido, por supuesto, pero no es el tema ese. Al vacarla por incapacidad no moral, que ya hacía absuelto de eso, los roles, la cirugía, los viajes, eso ya había sido absuelto, sino por incapacidad de gestión. Claro. Y eso no se puede hacer.
O sea, Claro. es un pésimo antecedente. Pero, Vacar y a un eso no está presidente establecido en la Constitución. La no está, Constitución además no está, habla además, de exactamente. incapacidad moral permanente. Exactamente. Porque, a ver, la pregunta era clave y aquí hacemos la reflexión, ¿no? Si mañana ocurriera algo como lo que sirvió de detonante para la vacancia de Dina Boluarte, como fue el ataque a esta orquesta de cumbia, ¿no? Que dijo, ya, colmó y sirvió un poco como, ok, O ya, sea, marcamos distancia y aprovechamos. Agua Marina se tiró abajo una presidencia. Correcto. No me parece Si que mañana, sea bueno. no quiera Dios que ocurra esto, pero se repitiera, eso no podría ser motivo para vacar al señor Gerí. Claro que sí, el señor Gerí lo pueden vacar por cualquier cosa mañana. Por eso, incapacidad de gestión. Por cualquier cosa, por eso mismo. Porque por incapacidad de gestión al señor Castillo nadie lo vacó. Exactamente, por incapacidad de gestión se puede vacar a cualquiera en el futuro y eso es peligrosísimo porque le quita estabilidad a cualquier gobierno. Ahora, hay un recurso que ha Pero- presentado pero- el abogado de Dina Boluarte. Ellos pretenden incluso ir ahora, a bueno. pesar de que renegaron de ella, a la justicia Pero lo que internacional. deben hacer, si quieren los parlamentarios actuales corregir este error que han cometido, o este exceso en todo caso, que presenten un proyecto de ley para modificar la Constitución para que sea verdadera capacidad y la capacidad moral, incapacidad moral, por supuesto, con detalles, ¿no? Con detalles, pidiendo algunos requisitos adicionales, pero sobre todo que el vicepresidente, si asume la presidencia, convoque elecciones rápidamente. ¿Por qué? Porque todos los presidentes o todos los congresistas lo que quieren es que su congresista sea presidente del Perú. Y fomentan ellos desde el gobierno o desde el Parlamento, están fomentando ellos la vacancia para uno de ellos subir. O sea, es un incentivo perverso esto de la vacancia. ¿Gerí es una continuación o es un brazo del Congreso en Palacio de Gobierno? Es la continuación de lo mismo, pero ahora manejado por el propio Congreso. O sea, el Congreso estaba en un vehículo de pasajeros, donde el piloto era la señora Boluarte. Ahora han sacado el piloto, han sacado el chofer y han puesto a Gerí. Pero el ómnibus sigue siendo el mismo y los pasajeros siguen siendo los mismos. De acuerdo. Muchas gracias, Víctor Andrés, por estar con nosotros esta noche. Y mucha suerte. Gracias.